Hola gente, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo video en donde vamos a estar hablando un poquito sobre los efectos de audio. Nos vamos a centrar en los efectos básicos más creativos como la reverb, el delay, el phaser, alguna que otra modulación y las saturaciones para poder aprender principalmente a identificarlos en un contexto de mezcla cuando están sonando en alguna canción y poder saber qué es y aprender de una manera fácil y rápida qué se puede lograr con estos efectos. Para hablar sobre los efectos de audios básicos podemos englobarlos dentro de tres categorías. Por un lado están los efectos que buscan más espacialidad y profundidad, que engloban principalmente a la reverb y el delay. Por otro lado tenemos los efectos de modulación, como por ejemplo el flanger, phaser, chorus y trémolo, y por otro lado podríamos encontrar a las saturaciones y las distorsiones. El primer efecto que vamos a estar viendo es la reverb o reverberación. Esta herramienta nos ayuda a simular cómo se comportaría una habitación si hay un sonido adentro. Básicamente lo que hace es generar miles de repeticiones distanciadas en el tiempo y en el espacio estéreo para emular o simular cada uno de los rebotes que tendría el audio al ser emitido adentro de esa habitación. La mayoría de los controles dentro de un plugin de reverb básicamente lo que hacen es alterar las propiedades físicas o las propiedades sonoras de esa habitación. Sabiendo esto, la reverb nos va a ser una excelente herramienta para ubicar instrumentos o fuentes de sonido dentro de una mezcla adentro de un espacio sonoro. Por ejemplo, si uno quiere generar que hay una voz y atrás hay, por ejemplo, un piano, la mejor herramienta para generar ese distanciamiento, además obviamente del fader, va a ser la reverb. Dependiendo cuánta reverb tenga la voz y cuánta reverb tenga el piano, vamos a generarle la sensación al cerebro de que una cosa está al frente y la otra está un poco más atrás. También es una excelente herramienta para darle un poco de naturalidad a ciertos sonidos o grabaciones que hayan quedado demasiado secas y parezcan un poco artificiales. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo suena una voz con reverb y sin reverb. Así suena totalmente seca. Let's go, love. I'm saying, ain't you tired of waiting? Ahora vamos a empezar a agregar un poco de reverberación, en este caso una hall, para empezar a escuchar cómo empieza a tomar un poco de profundidad y empieza a tomar un poco también de tamaño estéreo porque simula justamente de que está cantando en una habitación tridimensional. Let's go, love. I'm saying, ain't you tired of waiting? We could leave this whole place behind, yeah. Automáticamente empieza a sonar un poco más natural y gana un poco de tamaño hacia los costados en el estéreo y un poco también esa sensación de tridimensionalidad, que hay algo un poquito atrás y un poquito adelante como aire entre medio del cantante y uno que lo está escuchando. El siguiente efecto que vamos a ver es el efecto de delay. Es probablemente el más fácil de entender porque si queremos reducir su funcionamiento a lo más básico es solamente crear una copia del sonido original, retrasarlo en el tiempo y luego sumarlo a ese sonido original. ¿Para qué nos sirve esto? Principalmente nos sirve para dos razones. Una es generar espacio y profundidad. A diferencia de la reverb que nos da tanta profundidad hacia atrás, si se quiere ver, el delay nos ayuda mucho en agrandar la señal hacia los costados y darle más tamaño adentro del estéreo. También nos puede servir como herramienta de diseño sonoro y herramienta musical, ya que esa idea de repetir la señal nos puede ser muy útil para crear ritmos, patrones y para jugar con el movimiento dentro de un instrumento. Existen varios tipos de delay y dependiendo el plugin que utilicen van a poder hacer distintas cosas sobre esta nueva señal, como por ejemplo saturarla, filtrarla, agregarle modulación, pero la mayoría de los plugins siempre como mínimo nos van a dar tres opciones. La opción normal o simple, que es simplemente una sola señal repitiendo lo que está sonando. La opción dual, que son básicamente dos delays singles uno al lado del otro para poder operarlas como uno quiera, darle mayor retraso a una o mayor retraso a la otra. Y la opción ping pong, que es básicamente la opción dual, pero siempre respeta que primero suena una y después la otra. Es como que están encadenadas la una a la otra. Vamos a escuchar un ejemplo rápido de cómo suenan estas tres opciones para ver las diferencias. Vamos a ver primero el modo simple o single. Podemos ver que la repetición es literalmente igual a la original.
El dual, como dijimos, son básicamente dos singles, pero independientes el uno del otro. Vamos a poner uno en negras y uno en corcheas. Y por último vamos a ver el ping pong. Y para que vean la diferencia de cómo se comporta uno y el otro, vamos a dejar los retrasos iguales. Y se va a generar una rítmica totalmente distinta. Dual. Ping pong. Vamos a entrar ahora a la familia de los efectos de la modulación. El funcionamiento y la lógica de todos estos efectos es básicamente generar una copia o varias del sonido original, retrasarlas en el tiempo como lo hace el delay, pero a diferencia del delay lo hacen en una cantidad de tiempo mucho más corta, no es tan audible como el delay, son apenas milisegundos. Y la gran diferencia es que toman uno o más parámetros de esas copias y las modulan en el tiempo. Por ejemplo, sube y baja a lo largo del tiempo el pitch para generar diferencias audibles contra la señal original, pero que esa diferencia no siempre sea igual, sino que algunas veces suene un poco más arriba, un poco más abajo, otras veces suene prácticamente igual, y eso es lo que los hace interesantes. El primer efecto de modulación que vamos a ver es el chorus. Básicamente fue creado para simular que se ha grabado varias veces una fuente de audio. Por ejemplo, es muy normal que a la hora de grabar voces, uno grabe la voz principal, la deje al centro y luego grabe 2 o 4 o la cantidad que quiera de repeticiones de lo mismo y las deje a un volumen un poquito más bajo y ampliadas en el estéreo. Básicamente el efecto de chorus crea esta misma ilusión, pero de una manera digital y con una sola fuente de audio. Crea, por ejemplo, si nosotros lo seteamos así, dos clones de esta voz principal, una la tira a la izquierda y una a la derecha, y genera variaciones de pitch y de tiempo, o sea que adelanta y atrasa la señal de esas dos que están al costado para que se diferencien de la principal. Esto nos da como resultado auditivo la sensación de que en vez de haber una sola voz, hay tres voces cantando lo mismo. Vamos a escuchar un ejemplo sobre la misma voz que veníamos trabajando utilizando el chorus nativo de Ableton Live. Tener en cuenta que dependiendo el plugin que utilicen o el pedal o el tipo de efecto van a tener distintos tipos de parámetros, más cantidad de voces, menos cantidad de voces, pero en esencia todos trabajan de la misma manera y se puede llegar básicamente al mismo resultado con todos. Esta era la voz sin chorus. Y ahora vamos a ir sumando la cantidad de chorus de a poquito para ir prestando atención cómo se ensancha y cómo empieza a aparecer como dos cantantes más hacia los costados. Ahora vamos a los efectos de modulación de flanger y phaser. A estos dos los vamos a ver juntos porque básicamente funcionan de la misma manera, exceptuando por una sola cosa que los diferencia. Lo que hacen estos efectos es simplemente generar una o varias copias del sonido original y empezar a jugar con el retraso en el tiempo. Van variando la cantidad de milisegundos de retraso a lo largo del tiempo, lo que va generando distintos tipos de interferencias en la señal original. Esto nos da como resultado un sonido como metálico y un poco robótico y una sensación de como que hay algo que va subiendo y bajando. A esa sensación de que va subiendo y bajando como una resonancia o varias resonancias se le llama filtro de peine. Como dijimos, entre el phaser y el flanger hay una sola diferencia. El flanger, por su lado, su diferencia es que puede retroalimentar la señal con estos filtros para generar un efecto que se le llama jet, que es como potenciar esa subida y bajada. Se siente como si fuera una sola resonancia, así más o menos, subiendo y bajando, y uno puede alterar la velocidad de ese jet para generar distinta sensación de movimiento. Y el phaser, lo que lo aleja del flanger es que además de variar solamente el tiempo de retraso de las señales nuevas, además mete modulación en la fase, o sea que le va cambiando a cada una de esas copias que se generan cambios en la fase, lo que potencia aún más este filtro de peine, y además si esas copias están repartidas en el estéreo nos da una sensación de tamaño estéreo o de ensanchamiento de la señal mucho más grande que el phaser.
Vamos a escuchar un ejemplo de cada uno de los dos. Vamos a utilizar también el flanger y el phaser nativos del DAW y acá ya lo tenemos puesto sobre la voz en modo phaser. Podemos ver cómo, por ejemplo, en este plugin nos deja variar la cantidad de resonancias y los parámetros básicos como la velocidad y qué tanta resonancia genera. Vamos a escuchar cómo suena sin el phaser. Y con el phaser. Y ahora vamos con el mismo plugin en modo flanger. Podemos ver cómo en el flanger no es tan caótico y tan grande el efecto, pero sí es mucho más notorio esa ida y vuelta en las resonancias y se percibe automáticamente esa sensación de metálico o de robótico. Ahora vamos a entrar a ver la última familia de efectos, que son las saturaciones y las distorsiones. ¿Por qué podemos decir que están dentro de la misma familia? Porque las dos trabajan aumentando o alterando los armónicos que hay dentro del sonido. Tenemos por un lado la saturación, que es un efecto que realza suavemente y sutilmente los armónicos que ya existen dentro de una señal, pero que están muy bajos o están a un nivel inferior a lo que normalmente estamos escuchando por encima de la señal. Lo que hace es elevar esos armónicos un poco, elevar los armónicos que ya estamos escuchando y, dependiendo del proceso, agregar un poquito de armónicos extras. Dependiendo del saturador que pongamos, va a agregar más o menos, pero normalmente suele ser algo sutil y bastante ordenado, si se quiere. Y si seguimos aumentando la cantidad de saturación, probablemente empecemos a tener una ligera compresión de la señal también. Esto nos ayuda muchísimo para pulir algunos audios que sean muy estridentes o que tengan demasiada transiente. También se utiliza mucho para homogeneizar varios instrumentos que a lo mejor suenan como muy distintos entre sí. Así que la saturación tiene muchísimos usos. Vamos a ver un ejemplo sobre la voz, cómo podemos levantar la carga armónica que tenemos sobre todo en los medios y en los agudos y cómo le podemos dar un poquito más de sensación de volumen. Let's go, love. I'm saying, ain't you tired of waiting? We could leave. Esa es la voz sin saturación y ahora vamos a empezar a agregar y fíjense cómo van subiendo la información que tenemos acá en los medios y en los agudos. Let's go, love. I'm saying, ain't you tired of waiting? We could leave this whole place behind, yeah. Let's go, love. Ahí ya al último básicamente tenemos sobre todo en los medios la misma cantidad de información en los medios que en las frecuencias más graves porque ya está súper realzado toda esa zona. Antes de terminar e ir con la distorsión, les recordamos que pueden dejarnos cualquier duda, cualquier comentario o sugerencia en la caja de comentarios. Además, no se olviden de suscribirse porque estamos preparando mucho más contenido, ampliando todos estos temas que estamos viendo de una manera básica ahora. Y ahora sí, para terminar, la distorsión. La distorsión es un proceso mucho más destructivo y mucho más notorio porque actúa directamente modificando la forma de onda o reescribiendo, si se quiere, la forma de onda original. Esto hace que cambie drásticamente el carácter de cualquier sonido que esté siendo distorsionado y que además genere armónicos totalmente nuevos y hasta incluso elimine armónicos que ya existían. La distorsión es muy utilizada a la hora de estar componiendo y produciendo sonidos nuevos, ya que es una herramienta muy buena para deformar y crear información donde no la hay y para cambiar el carácter drásticamente. Vamos a escuchar sobre la voz cómo suena con distorsión. La voz sin distorsionar. Y vamos a comenzar a distorsionarla de a poco. Let's go, love. I'm saying, ain't you tired? Podemos ver cómo en 4 de drive ya está deformando mucho más la señal que en 10 de la saturación que estábamos escuchando antes. Y si seguimos aumentándolo. Let's go, love. I'm saying, ain't you tired? Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado del contenido y que les haya sido útil y nos vemos en el próximo video.